Bueno, el caso 2 dice, paciente femenina de 50 años, ama de casa, no fuma, no existen antecedentes médicos de interés y presenta cuadro de inicio gripal sin mejoría a 6 días antes de la consulta. No mejora con el uso de antigripales y más bien va a empeorar al agregarse dolor torácico en la inspiración profunda localizado en costado derecho en la región subescapular del mismo lado. Tiene tos productiva en accesos con expectoración verdosa al inicio y actualmente es rumbosa, así como fiebre con acentuado malestar general. El examen pues va a tener una fases rubicunda y aforética, es febril de 39 grados. A la inspección y palpación del tórax hay hipomotilidad del hemitórax derecho y aumento de las vibraciones vocales en la misma zona. Hay percusión con matidez subescapular derecha y a la auscultación con pectoriloquia y estertores crepitantes de gruesas burbujas, tanto inspiratorios como expiratorios. Bien. Bueno, de signos relevantes, lo que nosotros consideramos como importante fue su tos productiva, que tiene una expectoración de color verdosa y se dan accesos. Y pues ahora, o sea, esta expectoración que antes era verdosa, pues ahora se ha vuelto rumbosa. También pues su facies es rubicunda y diaforética. Y pues también nos llama la atención la fiebre, que es de hasta de 39 grados. Muy bien. Bueno, también dentro de los signos y síntomas relevantes, pues también lo que es el dolor torácico que la paciente sentía al momento de tener una inspiración profunda, y pues este también que estaba muy localizado en lo que era el costado derecho y en la región subescapular, todo del mismo lado. Bueno, Perdón que te sí, interrumpa. ¿Recuerdas cómo se le denomina a este tipo de dolor? al localizado. Bueno, este Oh. tipo de dolor en el aparato respiratorio, pues. Un dolor que se produce al momento de la inspiración profunda y que tiene una fácil localización. Bueno, ¿dónde están las terminaciones sensitivas transmisoras del dolor en el caso de las vísceras intratorácicas? Pues sería en la pleura, ¿no? La Sería pleura. dolor Entonces, pleurático. sí, bueno, si me dices dolor pleural te lo acepto, pero el nombre Ok, es pleurodinia, ¿sí? ok, sí. Pleurodinia. Bueno, de acuerdo, muy bien. Bueno, también en lo que era la palpación, pues que tenía hipomotilidad del hemitórax derecho, había aumento de las vibraciones vocales también en la misma zona, pues en percusión que teníamos una matidez subescapular también del lado derecho. En la auscultación teníamos una pectoriloquia y también unos estertores crepitantes que eran como de burbujas gruesas, tanto en la inspiración como en la expiración. Muy bien. Con esos datos, ¿qué síndrome físico se puede integrar? Bueno, nosotros concluimos que era un síndrome de condensación. Bien. Quiero aclarar que este fue un caso así muy típico y solamente se logra integrar cuando la cantidad de masa pulmonar o de parénquima pulmonar que está involucrado en una neumonía es voluminosa, es grande y está cercana a la pared del tórax. Aquí aprovecho para interrumpir y hacer este comentario. Muchas neumonías el paciente se la pasa caminando. ¿Por qué? Porque no son neumonías que se complican. Las razones para internar a un paciente con una neumonía generalmente son, uno, presencia de dolor pleural, porque eso ya indica que el paciente tiene participación periférica de la pleura, y el riesgo de una inflamación pleural es que se complica con ¿qué? Después de estar inflamada la pleura, ¿qué sigue? Un derrame. Un derrame pleural primero, y luego si un tratamiento es inefectivo o no se escoge el antibiótico apropiado, entonces el paciente puede presentar un problema que se llama complicación infecciosa del derrame, que se llama empiema, ¿sí?
Entonces, eso no lo podemos saber con una radiografía, lo podemos saber por la mala evolución de una neumonía. Normalmente un paciente que tiene una neumonía, que es la primera causa de un síndrome de condensación, el paciente debe responder en las primeras 72 horas de inicio del tratamiento. Hay factores que hacen que una neumonía responda más bien o más mal, ¿no? Por ejemplo, el estado físico del paciente, el estado nutricional, las enfermedades coexistentes como enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, EPOC, etcétera. Entonces, a eso sí, son pacientes a los que seguramente les puede ir peor, ¿sí? El agente que causa la neumonía, si es un agente inusual, como está pasando ahorita con la epidemia del COVID, que empieza siendo una neumonía de tipo intersticial atípico y que luego se coloniza con bacterias y causa un problema mixto, al principio viral y luego después viral y bacteriano. Es decir, todos esos factores, ¿eh? O sea, no crean que todas las neumonías son así de libro y se presentan así de claras. Sin embargo, pues lógicamente que en el proceso de entrenamiento uno les tiene que poner la muestra con casos que no deberían pasarse en esta mano. O sea, por lo típico, por lo característico de los síntomas que el paciente llega a mostrar. Entonces no se les olvide, antes que un derrame pleural, dijimos que cuando era consecuencia de una neumonía era trasudado o exudado. Trasudado. No, acuérdate que el trasudado es cuando existe congestión vascular, como en los casos de la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia hepática, las nefropatías crónicas. Más bien, cuando existe una enfermedad infecciosa, como el caso de una neumonía, que produce irritación pleural y acumulación de líquido, se llama exudado, debido a la cantidad de proteínas que logra tener el líquido acumulado. ¿Sí? No se les olvide eso. El de una neumonía es un exudado, el de un tumor es un exudado, generalmente. El de insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, cirrosis, o cualquier otra causa que provoque deficiencia proteínica es más bien un trasudado. Bien, y entonces si ese exudado se contamina con bacterias, puede volverse un empiema. Y el empiema quiere decir que es un derrame infectado, que cuando lo drenamos vamos a ver un escurrimiento purulento, franco, a través del método de recolección del líquido extraído, que puede ser por aguja o por aspiración de un aspirador potente de pared, como en el caso de los hospitales, y que logramos sacar el líquido acumulado en un paciente que lleva una evolución desfavorable. Bueno, ya te interrumpí. Síguele, por favor, ¿sí? Sí. Bueno, del diagnóstico, pues en cuanto al diagnóstico clínico, nosotros decimos que es una neumonía, y en cuanto a los estudios complementarios que nosotros le haríamos, sería un estudio de imagen como lo puede ser una radiografía o también un ATAC, un hemocultivo, la oximetría de pulso, pues para ver si está oxigenando bien, y también una broncoscopía. Muy bien. En aparato respiratorio y en patología del aparato respiratorio como EPOC, asma o incluso neumonías, una de las sociedades médicas y de los grupos médicos de más avanzada son los británicos. Ellos incluso han diseñado algunas escalas que se denominan escalas de riesgo, que hacen que el paciente que se interna, que ese comentario lo dejé incompleto, sea aquel que reúne un puntaje más alto en esos índices. En este caso, el paciente que se interna es el paciente que tiene neumonía periférica con dolor pleurítico por riesgo de complicación con derrame o empiema, el que tenga una neumonía que afecta más de un lóbulo, el que curse con insuficiencia respiratoria, que fue uno de los temas que nos faltó tratar y que vamos a ver mañana, ¿no? Eso y las alteraciones del ritmo respiratorio, para ya darle colofón a respiratorio y terminar con esto. Entonces, si se fijan esas condiciones, riesgo de la formación de derrame o derrame ya formado por el riesgo de transformación en empiema. Segundo, neumonía que afecta más de un lóbulo. Y tercero, el que curse el paciente con dificultad respiratoria o insuficiencia respiratoria, que son dos cosas distintas, ¿eh? Dificultad respiratoria va a provocar una alteración del ritmo y la frecuencia de la respiración.
En cambio, insuficiencia respiratoria es un hecho demostrado de manera objetiva por la medición de los valores gasométricos de oxígeno, ¿sí? Entonces, y las causas pueden ser múltiples, o sea, no nada más procesos locales del pulmón, también puede haber causas de problemas respiratorios de origen central en los centros de regulación del ritmo respiratorio que están en el bulbo o por lesiones hemisféricas cerebrales. Como eso ya lo vamos a ver luego. Bueno, muy bien. Ese fue el abordaje del caso. A ver, ¿alguien más del equipo que nos haga la exposición de del estetoscopio, que es diferente a lo que vimos ayer en algunas cosas nada más, ¿eh? Pero ya es la última que vamos a ver de estetoscopio. Sí, yo lo voy a mencionar. Nada más me espero a que se para. ¿Lo pueden presentar ustedes, compañeras? Muy bien. Bueno, ahora continuando con el equipo, vamos a exponer brevemente el tema del estetoscopio y su evolución. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, ¿qué es el estetoscopio? Aquí nada más pusimos un poquito acerca de la etimología, donde esteto significa pecho y scope significa observar. Entonces se podría decir que es para observar dentro del pecho. Claro, esto haciendo como una analogía, ¿no? Porque realmente no observamos, sino que escuchamos. Y bueno, el estetoscopio es también llamado fonendoscopio y pues va a ser un dispositivo muy utilizado sobre todo en la área médica. Es acústico, que lo que hace es amplificar los ruidos corporales para nosotros, los médicos o los capacitados en utilizarlo, tengamos una mejor percepción de estos ruidos y pues para la integración de los diversos signos. Sus usos principalmente pues van a ser en la auscultación de los sonidos tanto cardíacos y respiratorios, es decir, del corazón y de los pulmones, pero también sirve para determinar sonidos intestinales o soplos por flujos sanguíneos en arterias y en venas. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, ¿quién creó el estetoscopio? Igual más adelante lo vamos a volver a ver, pero este es como un poquito de la historia de René Laennec. Él consideraba que antes la auscultación se hacía posicionando el oído directamente del cuerpo del paciente en el pecho, pero pues esto era muy poco práctico y sobre todo en mujeres, pues probablemente seguro era bastante incómodo. Entonces, en septiembre de 1816, René Laennec, en su visita al hospital en los enfermos, pues se encontró con una paciente que tenía pues bastante gordura que le impedía oír con claridad los ruidos cardíacos de tan solo posicionar su oído en su pecho. Entonces, él en ese momento lo que hizo fue agarrar unas hojas de papel, enrollarlo en formas de cilindro y pues colocó un extremo pues en el paciente del pecho, el otro en su oído y eso, ahí reconoció que eso le permitió escuchar con mejor claridad estos ruidos cardíacos. Y a partir de este descubrimiento, pues él se dio cuenta que, vaya, no solamente necesito posicionar mi oído en el pecho, sino que lo puedo hacer de otras maneras, a mayor distancia, donde las mujeres a lo mejor podrían tener más pudor y que me iba a servir en otros casos, por ejemplo, con su paciente que estaba con un poquito más de gordura, y entonces pues comunicó su trabajo. Y bueno, ahí está, pero no se los leo porque está en francés. Y bueno, este comunicado salió en 1819. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y bueno, aquí nada más es ya como que el resumen de lo anterior. La primera imagen es como de este primer estetoscopio y el segundo es más o menos cómo se vería al estarlo utilizando. Y pues sí servía tenía así gran utilidad para oír los sonidos vitales como del corazón y los pulmones. ¿Le puedes dar a la siguiente? Aquí nada más brevemente tenemos como unas imágenes que se pueden apreciar acerca de la evolución del estetoscopio en 1820, que es con el de René Laennec, que recordemos que había subido su trato, bueno, más bien había comunicado su descubrimiento en 1819, pero aquí nos lo pone en 1820. Y pues todo el proceso de cómo han ido los cambios, ¿no? Al principio se ven que son pues tubos rígidos, después intentan que sean solamente para un oído, luego ya para los dos, y pues tratan de hacerlo que también el final para escuchar lo que va en el pecho pues sea más flexible, ¿no? Para mayor comodidad. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y bueno,
Ahora hablando más un poquito acerca de su evolución, que bueno, para ahorita pues ya lleva más de 200 años en esta evolución de los estetoscopios. George Peckham, que era de Nueva York, también fue el primero en utilizar un estetoscopio, pero con un audífono específico para cada lado, porque recordemos que el anterior solamente era un tubo. Entonces, George utilizó para que hubiera una oliva para cada oído. Y bueno, este diseño fue utilizado durante 100 años, pero no fue sino hasta la década de 1960, que bueno, este nombre seguramente ya lo hemos escuchado, donde un profesor de la escuela de Harvard de medicina, el doctor David Littman, patentó un nuevo estetoscopio que pues tenía un muchísimo mejor rendimiento acústico. Y pues prácticamente él fue una de las personas que ayudó a transformar este dispositivo de escucha que siempre se utiliza en una poderosa herramienta de diagnóstico. Pero bueno, igual el doctor Littman pues continuó mejorando y perfeccionando sus diseños. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y pues sí, hoy en día estos estetoscopios, pues con el nombre del doctor, pues ya los hemos estado escuchando. Son los instrumentos de diagnóstico de muchísimos médicos y pues también de los que dependen cada día para poder hacer un diagnóstico más acertado. Y bueno, por ejemplo, en cuanto a las numerosas innovaciones, pues se han hecho estetoscopios con diafragmas ajustables, dispositivos con reducción del ruido ambiental, es decir, para que solamente se pueda escuchar únicamente el ruido del paciente y no tanto el ruido del exterior. También la conectividad de estetoscopios a Bluetooth y pues muchísimas otras utilidades en cuanto a la capacidad del estetoscopio. ¿Le puedes dar a la siguiente? Ahora, vamos a empezar a hablar acerca de otros tipos de estetoscopio. Ya más o menos como que nos brincamos un poquito del primero, el de René Laennec, hasta el último, ¿no? De Littman. Pero bueno, vamos a ver otros tipos. El estetoscopio con receptor auscultador simple. Este es un estetoscopio clásico. Este no permite alternar la escucha de sonidos de frecuencias bajas y sonidos de frecuencias medias y altas. ¿Le puedes dar a la siguiente? Que es con receptor auscultador doble, sí permite escuchar diferentes tipos de sonidos y bueno, no solamente sirve para el corazón y los pulmones, sino también para arterias carótidas y el abdomen. ¿Le puedes dar a la siguiente? Ahora, para cardiología, pues es un poquito como más especializado, escucha sonidos de frecuencias altas o bajas, 2 trayectos del sonido en un tubo elimina el ruido de roce de tubos dobles tradicionales y este diafragma también es sintonizable. ¿Le puedes dar a la siguiente? Aquí tenemos una imagen de un estetoscopio electrónico inteligente, que es el que va a permitir que haya una mayor amplificación del sonido. También pues aquí tiene la opción de que se pueda grabar la auscultación y después compartirla mediante un documento de audio, por ejemplo con otros profesores. También se pueden intercambiar las campanas, escuchar simultáneamente la auscultación en vivo y pues aplicar filtros cardíaco y pulmonar en la visualización en el fonocardiograma. Y pues realmente es muy importante porque generalmente pues ahorita como estudiantes de medicina, pero ya como profesionales, pues muchas veces no vamos a poder tener la respuesta a todo y necesitamos consultar con otros médicos. Y si el paciente no está en condiciones de ser trasladado, o su compañero de trabajo se encuentra en otro lado y a nosotros nos gustaría que nos apoyaran en el diagnóstico, pues esta es una forma como se pueden grabar, de que se pueda transmitir muy fácilmente y podamos pues recibir más ayuda, ¿no? ¿Le puedes dar al siguiente? A ver, detente ahí tantito. Fíjate, esto que acabas de decir es muy importante porque ahorita tiene mucha aplicación. Imagínate, pues el paciente no va a tener un estetoscopio esto en su casa y se lo va a poner. Ya no hablemos para cuestiones cardiológicas, que son más finas, sino para respiratorias en una consulta a distancia, por ejemplo, o en una compartir los hallazgos físicos de un paciente con otros profesionales de la salud
a través de los procesos que se llaman telemedicina, que ya tienen muchos años, pero que ahora tienen más vigencia. Este tipo de estetoscopios más modernos, lógicamente que requieren de que el profesional tenga un equipo de cómputo, que tenga una forma de imprimir los ruidos vueltos en forma gráfica. Y eso último, el fonocardiograma, lo vamos a ver cuando veamos la semiología de cardio. Haz de cuenta que te permite ubicar dentro del ciclo cardíaco en qué parte del ciclo cardíaco se escuchan los ruidos, que tú luego a veces por la velocidad de la aparición de primero o segundo ruido del corazón no logras ubicar cuando te falta esa destreza. El fonocardiograma pues es algo de mucha utilidad cuando es un proceso pedagógico de enseñanza de la auscultación cardíaca, particularmente el corazón. En el caso del ritmo respiratorio, pues es más lento y ahí sí se puede identificar si los ruidos que se auscultan son en la fase inspiratoria o en la fase expiratoria, porque es muchísimo más fácil, ¿no? Pero de alguna manera sí es importantísimo darle relevancia a que un aparato utilizado convenientemente y con todas las ventajas técnicas de la actualidad puede ayudar muchísimo, sobre todo al aspecto pedagógico de enseñanza de la auscultación, que lógicamente conmigo nomás van a ver las primicias. Ya cuando lleguen con los neumólogos o los cardiólogos, pues lógicamente que les van a enseñar más detalles que salen de mi perfil, ¿no? Bueno, continúa, por favor, ¿sí? Sí, gracias, doctor. Y bueno, este ya es el último que les vamos a compartir. Este es un estetoscopio obstétrico o de Pinar. No sé si ustedes alguna vez sí lo vieron. A mí me tocó que cuando la esposa de mi papá se embarazó, yo tengo 3 hermanitos, y sí, o sea, sí me tocó poder escucharlo con uno muy parecido a este. Bueno, este solamente tiene unas desventajas en que es muy rígido. Entonces, pues con la mujer embarazada, ya sea si está acostada o parada y pues es muy corto, pues la persona que va a auscultar pues puede tener que más bien que se tenga que adoptar en posturas un poquito incómodas. También, bueno, va a ser un instrumento útil, o bueno, era un instrumento muy útil para auscultar los tonos cardíacos del embrión, pero a partir de las 18 semanas de gestación. Nada más recordando el latido del corazón, bueno, en embriología sabemos que late al día 21, pero bueno, con este estetoscopio lo íbamos a poder escuchar a partir de las 18 semanas de gestación. Y pues como lo pueden ver en la imagen, pues es un poquito acampanado. Y ya, eso sería... Sí, y ya finalmente ese estetoscopio que ahí te lo ponen finamente así en maderas. Al principio así era, pero ya después para hacerlo más práctico y resistente a caídas y demás, lo hicieron metálicos. A mí sí me tocó usarlos mucho en mi etapa de formación como estudiante y luego como interno de pregrado y hasta en la residencia, en el primer año de la residencia, donde sí tenía que rotar por ginecobstetricia. Y ya cuando el producto está más formado, porque por ahí se van a encontrar alguno, ¿verdad? Y no es que sea un objeto de museo, todavía por ahí van a toparse con alguno. Se oye a través del hombro del producto, ¿eh? Primero se localizan los segmentos corporales del producto en el abdomen y localizas la cabecita y luego tratas de ubicar la presentación del producto y dónde logras palpar el hombro, ya sobre todo cuando el embarazo está en sus fases finales o en la vigilancia de un trabajo de parto, y con eso oías la frecuencia cardíaca fetal, que acuérdense que la frecuencia de un producto dentro del útero raya en alrededor de los 140 latidos por minuto, mientras que en el humano adulto la frecuencia máxima normal que se considera es hasta 100. Entonces, sí es un instrumento pues de gran importancia y era una destreza que tenías que desarrollar. Ahora, pues no, ya tienen amplificadores que se llaman fetones, ¿no? Que de alguna manera se colocan o buscas un punto de máxima audición en el abdomen y te transmite el sonido con amplificación y puedes oír el ruido cardíaco y lógicamente que a veces eso a las mamás o al papá cuando están ahí en la consulta obstétrica del cuidado del embarazo, pues es una situación así pues bonita, ¿no? El escuchar el corazoncito del producto cuando es normal.
Entonces, pues está muy bien. Por eso quise hoy hacer esta revisión con ustedes por último de lo del estetoscopio. Todas las presentaciones son muy buenas, pero también había aquí como la referencia a la página histórica en la que quedó publicada el descubrimiento de René Jacinto Laennec, ¿verdad? Que es algo que, pues, como les he dicho, lo que vale perdura en el tiempo, como por ejemplo el descubrimiento de los signos clínicos. Pues hay signos que ya tienen igual 200 años y se siguen repitiendo. ¿Por qué? Por su valor semiológico, ¿no? Bueno, muy bien. Ahí compártenos también las referencias, por favor. Ahí veo la última diapositiva. Perfecto. Está muy bien eso, ¿eh? Todas sus presentaciones, las cuales he revisado, están muy bien. Ahora quiero que otro equipo, a ver, espontáneos, láncese con el último caso, que es demasiado simple. Pero no por simple es menos valioso, ¿eh? Es sumamente común y pobremente diagnosticado. Nosotros, doctor. A ver, Diego, adelante. ¿Me pueden ahí proyectar, Sí, ya voy. por favor? Ya tengo ganas de verlos en vivo. Ya les dije que la práctica quedó programada de 8 a 10 de la mañana del sábado 20, ¿sí? Espero, porque ya se me acercó aquí por lo menos 2 pasantes y un compañero para poder citar prácticamente a todo el grupo, uno de 8 a 9 y otro de 9 a 10, ¿sí? Dividir el grupo, los equipos en 2 partes. Bueno, a ver, adelante. Bueno, caso 3. Hombre de 50 años cursa con hipertensión arterial de larga evolución y curso estable, no complicada. Su tratamiento es constante con enalapril 10 miligramos una cada 12 horas en los últimos 5 años. Acude a consulta por tos de un mes de evolución. La describe seca, en accesos frecuentes, sin predominio de horario, con sensación de escozor en faringe. Se interrogan intencionadamente síntomas o signos complementarios como fiebre, ataque al estado general, pérdida de peso y no hay alteraciones. Al examen no hay otros datos de afección nasal o faringea. En la exploración torácica sin alteraciones de inspección, palpación o percusión. Al auscultar no se detectan frote pleural o estertores. Cuenta con estudios paraclínicos, biometría hemática, exudado faríngeo, conteo de eosinófilos en moco nasal, VAR en expectoración de bacilos ácidos resistentes, y KOH y radiografía de tórax sin alteraciones. ¿Sabes qué es eso? El KOH es para deshacerse de todas las bacterias y dejar nada más los hongos para saber si existen presentes. Y puedes darle la siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es el principal síntoma o problema que refiere al paciente? Bueno, como debemos de saber, en la historia clínica tenemos que ver primero por qué acude el paciente. A veces no los antecedentes son la relación por la que viene y el paciente acude por tos seca en accesos frecuentes de un mes de evolución. Entonces podemos decir que posee una tos crónica. Segundo, con los datos aportados cuenta con un diagnóstico o causa atribuible al problema del paciente. El paciente cursa con hipertensión arterial y pues como vemos, pues no es la causa y sino el mecanismo de acción que tiene el fármaco, que es el enalapril. En enalapril los problemas secundarios más asociados son la tos crónica, debido a que es un inhibidor de las ECAs. Y si recordamos un poquito de su fisiopatología, lo que causa es la inhibición de la degradación de la bradicinina, que junto con la sustancia P son proinflamatorios, además de vasoconstrictivos, lo que causan acumulación bronquial y producen la misma tos seca. Ahora, ¿considera algún estudio adicional? Pues no se puede considerar otro estudio, ya que el problema es propiamente del fármaco. Yo personalmente me intensé un poco y puedo pensar que también puedo atribuir el problema a un reflujo gastroesofágico. No sé si en la misma historia clínica no menciona que posea datos de acidez, pero si recordamos, también puede haber reflujo gastroesofágico sin acidez. Entonces yo también podría considerar el problema. No sé si sea esté de acuerdo con eso, doctor. Y en todo caso... A ver, perdón, totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, este es un diagnóstico que no es el mejor método, o sea, lo acepto, pero sí es válido. Se llama diagnóstico por exclusión o prueba terapéutica.
¿Qué se hace con la prueba terapéutica? Tú das un medicamento a ver si el paciente reacciona o suprimes un medicamento a ver si eso es la causa que está ocasionando el síntoma, ¿sí? En este caso, tú le dices al paciente, le voy a quitar el medicamento y se lo sustituyo por otra cosa que no cause este efecto. Por ejemplo, pues no es el enalapril, aunque son los antihipertensivos más populares por sus beneficios económicos, son de bajo costo, de fácil aplicación, de muchos beneficios cardíacos y renales. Lógicamente que es un medicamento pues, muy accesible para la mayor parte de la población, y hay que recordar que la hipertensión aqueja a más del 30% de la población adulta del mundo. Igual pasa en México. Más del 30% de la población adulta en México padece hipertensión. Entonces, de alguna manera, estás ante un fármaco de amplia utilización, pero te parecerá el caso hasta sonso, si se quiere decir así, porque ahorita ya es de dominio común el atribuir a los inhibidores de la ECA una tos que no encuentra otra causa. Por eso enfaticé mucho en el caso que no tenía ningún ataque al estado general, que no traía expectoración, que el paciente aparentemente no tenía ningún otro factor predisponente para una complicación respiratoria. Entonces, todo eso es importante tomarlo en cuenta para llegar a ese diagnóstico, pero les parecerá mentira que aún gente con experiencia y con años de práctica no piense en esa posibilidad. E incluso las cajitas del medicamento de inhibidores de la ECA, los cuales existen varios en el mercado, Trandolapril, Enalapril, Ramipril, Captopril, que fue el primero, etcétera, dicen por obligación que eso puede ser un fármaco inductor de tos, ¿verdad? Ahí viene señalado. Y lógicamente que está bien descrito de forma muy sucinta cuál es la razón por la que los pacientes hacen accesos de tos seca. Y lógicamente que después de que quitas el medicamento aproximadamente 2 semanas después de que progresivamente va desapareciendo el síntoma, y muy de acuerdo con la posibilidad del reflujo, pero hay que investigarla. Ahora, hay que tomar en cuenta que muchos pacientes tienen reflujo solamente nocturno y no te lo pueden describir porque no se dan cuenta. ¿De qué otra manera te puedes dar cuenta si hubo reflujo? Pues se va a acompañar de escozor faríngeo, igual que esta tos, pero también se va a acompañar de disfonía, el paciente amanece ronco, ¿sí? Y la otra es con sensación quemante en la faringe. Cuando exploras al paciente con enfermedad por reflujo, vas a encontrar un aspecto rojizo de la faringe, que es una faringitis química y que se le llama síndrome de Cherry, ¿sí? Entonces, ahora también siento yo que se abusa de ese diagnóstico sin confirmación, pero también se puede dar un tratamiento de prueba con medicamentos antirreflujo. Yo he visto que algunos otorrinos, cuando a veces le dan tratamiento al paciente, le dan inhibidores de la formación de ácido y eso no te quita el reflujo, simplemente hace que lo que se refluye sea menos ácido. Ahí hay que dar procinéticos, que son medicinas que facilitan el vaciamiento del estómago y de alguna manera con eso puedes hacer una prueba de que el reflujo era el causal de una tos de esas características. Bien pensado, vale la pena que se lo agregues al archivo, ¿verdad? Eso de descartar o diagnóstico diferencial con tos por reflujo, ¿sí? Síndrome de Cherry. Aunque siento que también se puede preguntar si posee problemas de estrés para saber si también llega a ser psicógena, ya descartando que sea tanto el medicamento como el gastroesofágico, pero no sé qué tan predispuesto puede llegar a ser. Es menos común, pero también igual, todas esas posibilidades se tienen que tomar en cuenta, ¿eh? Bien, adelante. Bien, gracias, doctor. ¿Puedes continuar con la diapositiva? Pues ya es todo. Bueno, se regresó. Sí, ahí vi un cuadro de fisiopatológico o un flujograma. Bien. Es de cómo actúa o cuál es el mecanismo de acción del inhibidor de la ECA. Es como para que se entendiera mejor por qué se va a llevar a la acumulación de la bradicinina. Bueno, es que la ECA nos va a permitir que esta bradicinina pase a péptidos inactivos junto con la sustancia P. Al no estar produciendo este efecto, gracias al fármaco que está tomando el paciente, pues la bradicinina junto con la sustancia P se va a acumular. Y como ya, bueno, hay que aclarar que el aumento de esta sustancia en la vía aérea va a producir un aumento de la sensibilización de los receptores nerviosos que van a inducir la tos. ¿Qué más?
como ya había dicho el doctor, pues si se suspende el fármaco, se espera que el síntoma de la tos desaparezca de 1 a 4 días tras la suspensión del fármaco, aunque vuelve a aparecer cuando se vuelve a administrar el mismo fármaco y se encontró que la incidencia de este síntoma es aproximadamente del 5 al 20% de los casos. Y no lo vayan a confundir con una tos productiva, porque entonces ya no es este fármaco, lo que se indica solo es tos seca. Muy bien. Oye, ¿y si tú cambiaras el tratamiento por un antagonista de receptores de angiotensina? Por ejemplo, losartán, valsartán, telmisartán, etcétera. ¿Crees que la situación cambiaría o la tos se sigue presentando como un dato persistente? Es una pregunta adicional, ¿eh? ¿No consultaron nada al respecto? Yo creo que se detendría porque pues ya se estaría usando otra vía de acción. Es una alternativa, porque en realidad ahí no estás actuando tanto en inhibición de la ECA. Cuando utilizas un medicamento antagonista de los receptores de angiotensina, estás bloqueando la acción de la angiotensina, ¿sí? No estás impidiendo su transformación, como pasa con los inhibidores de la ECA. Pero también fíjate que se ha visto en algunos pacientes que también existe tos como mecanismo asociado secundario, pero en mínima cantidad comparativamente con los inhibidores directos de la ECA, como son todos los captopril, enalapril, ramipril, trandolapril, etcétera. Sí, todos los priles. Entonces, esta de alguna manera es una alternativa de cambio de tratamiento a un paciente hipertenso que tenga reacción a los inhibidores de la ECA, con todas las ventajas que esto podría haber representado. Bueno, de los casos que he examinado, quiero felicitarlos, ¿eh? O sea, todos, pues, bueno, los respondieron, son casos muy clásicos. Alguna vez una persona que me ayuda y que va a estar presente en la práctica, que es el doctor Aldo Gómez, me decía, doctor, se los pone muy típicos. Digo, pues sí, pero pues, tampoco se los voy a poner complejos cuando apenas se están acercando a la clínica, ¿no? Entonces, son entrenamientos. A mí, yo te puedo perdonar que un caso atípico no lo puedas identificar y tratar, pero lo que no puedo perdonar es que un caso típico no lo identifiques. Por lo tanto, el primer acceso a la clínica que están teniendo en esta clase, pues lógicamente que tiene valor que lo desarrollen como una destreza. Bueno, entonces vamos a terminar la clase el día de hoy y vamos a continuar mañana con la última parte del tema respiratorio que yo había dejado de lado y hasta que estaba revisando el programa me di cuenta que me había faltado eso. Son unas cuantas diapositivas y pues ya la semana que entra empezaríamos con semiología cardiovascular, a menos que repasen sus diapositivas y tengan alguna duda como para poder volver a abordar esos temas. Vamos con muy buen tiempo. ¿Algún comentario o duda antes de que cerremos la sesión? Aún no hay fecha para examen, ¿verdad, doctor? No, pues la que ustedes me digan. Yo estoy listo para cuando ustedes me digan, yo ya lo tengo, ¿sí? Si quieren que el examen lo pongamos hasta... Bueno, pues después de la práctica no, porque luego ya se viene la semana del Congreso, pero podría ser el siguiente fin, después del fin de semana ese, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahorita que está fresquecito el conocimiento, vayan repasando, ya saben que mi examen se basa en lo que traté de enseñarles a través de las diapositivas, ¿sí? Entonces, pues mañana, Dios mediante, aquí nos vemos de nuevo, ¿sí? Yo doy el tema, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Ok, doctor, Muy bien. gracias. Sí, doctor, muy bien. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, doctor.